¿Por qué la gente perforó la superprofunda de Kola y extrajo núcleos de allí? Porque es la única manera de vincularse de manera absolutamente inequívoca a lo que ocurre en profundidad. Cuanto más profundo vamos, más caro resulta todo este placer. El precio del núcleo aumenta simplemente de forma geométrica. Al analizar ese núcleo, son datos póstumos. Probablemente en algún lugar se tomó una decisión. El equipo que fabricamos es, sin duda, el más adecuado para esta tarea. ¿Por qué? Porque nuestro equipo es resistente. Funciona en condiciones extremas. Altas temperaturas, polvo y humedad. Incluso si vemos hierro en nuestras magnitudes físicas e impulsos por segundo, podemos proporcionar en términos porcentuales para cada elemento: cobre, zinc, plomo y hierro. Aquí tenemos, es decir, información operativa en tiempo real. Y la información es dinero y velocidad en la toma de decisiones. Hola. Bueno, es posible que ya me hayan visto. Me llamo Alexander y ahora ya no soy director. Bueno, en este podcast ya no actúo como director científico. En este podcast soy simplemente una persona que tiene una sólida formación en geofísica, que ha viajado mucho por diversos campos petroleros y de extracción de gas, y que realmente ha visto de todo en su carrera, incluyendo el haber trabajado tanto con lodos como con núcleos. Así que un poco puedo contarles sobre este tema tan candente y actualmente relevante. Para quienes ven este video, simplemente porque hay dos jóvenes serios, eso siempre resulta interesante. El lodo es algo que inevitablemente se forma durante los trabajos de perforación. Por ahora estamos hablando de manera muy general. Una enorme broca penetra en la corteza terrestre y en algún lugar tiene que ir a parar ese material de la tierra. Todo eso se lava hacia la superficie. Todos esos pedacitos y fragmentos son el lodo, y antes el lodo, en esencia, siempre era basura. Un subproducto que realmente no le interesaba a nadie. Vamos a discutirlo así. Y el testigo es aquello a lo que algunas personas todavía le rinden culto. El testigo es un trozo cilíndrico de roca extraído del pozo. El lodo en esencia es gratuito y se genera de todos modos durante la perforación. Simplemente es imposible que haya perforación sin que se genere lodo. El testigo es un placer muy costoso. Para obtener el testigo, ese trozo entero de mineral, justo de la profundidad en la que estamos trabajando, hay que detener la perforación, sacar absolutamente todo lo que hay en el pozo, absolutamente todo, colocar una boquilla especial en la barrena, una boquilla cilíndrica, volver a bajar todo eso con mucho cuidado para no dañar ni agrietar nada y, bueno, obtener un trozo representativo de la roca. Perforar, extraer ese detrito y sacarlo. Extraerlo con mucho cuidado, luego volver a montar todo ese equipo y continuar la perforación. Es lógico que cuanto más profundo vamos, más caro resulta todo este proceso. Y además el precio del testigo aumenta de forma simplemente geométrica. Y aquí también es importante entender que no estamos en el centro de Moscú, no estamos perforando en un lugar donde los especialistas puedan llegar en metro y los coches circulen por las calles. Si hablamos de este tipo de perforación, siempre es, en el mejor de los casos, en lugares de difícil acceso. Y en la dura realidad, a veces es más fácil llegar a la EI que a esos lugares donde trabajan los valientes perforadores. Y al costo de la perforación como tal, además le sumamos el costo de la logística. En general, la perforación en sí es un proceso sumamente caro, y la extracción del testigo lo hace aún más costoso. Y otro punto es que el testigo, una vez extraído, debe ser estudiado con mucho cuidado y detalle. Además, existen diversas condiciones de almacenamiento que deben cumplirse. Por ejemplo, en nuestra universidad, en el Instituto de Geología y Mineralogía, había un hangar entero dedicado al almacenamiento de testigos. Y los estudiantes hacían sus prácticas allí. Es decir, había tantos testigos que todos los estudiantes los describieron al menos una vez. Proporciona muchísima información. Es decir, nunca podremos prescindir del testigo, pero da la información lento, porque no podemos extraer todo el testigo de la perforación. Eso costaría un dinero tan astronómico que no alcanzaría el petróleo que extrajéramos allí para cubrirlo. Y surgió la pregunta, si esto es un placer tan caro, ¿por qué no hacerlo? Bueno, más barato no lo podemos hacer de ninguna manera. Pero ¿por qué no hacerlo más eficiente? Y fue entonces cuando la atención de la comunidad progresista se dirigió hacia los recortes de perforación, que antes eran simplemente basura. Pero la grava está justo al lado del pozo, y alguien debería llevarla más lejos para que no estorbe. Pero en realidad es la misma roca que estamos perforando. Podemos relacionarla fácilmente, los detritos que suben a la superficie hasta la profundidad en la que estamos trabajando. Y en realidad es la misma roca, solo que no es un cilindro sino grava. Y de ahí podemos extraer una cantidad bastante buena de información, porque la información es dinero y velocidad en la toma de decisiones.
porque la geofísica como método de estudio profundo de la Tierra es muy buena, me encanta la geofísica. Pero esto es la resolución de un problema inverso y no se pueden interpretar de manera inequívoca los datos geofísicos. Es decir, por ejemplo, realizamos una exploración sísmica y, según los resultados de la sísmica, podemos predecir que a cierta profundidad tenemos cierto tipo de roca, luego habrá otra roca, y después estará nuestro colector, y finalmente seremos felices. Bueno, hemos llegado al colector y ahora vamos a extraer petróleo. Empezamos a perforar y, bueno, algo no sale bien. Para entender qué está pasando, pues hay que extraer un testigo, y esa pausa es muy costosa y lleva mucho tiempo. Pero si estamos perforando, algo sale mal, y tenemos ripio como fuente de información, entendemos de inmediato que tenemos problemas que podemos solucionar al instante. Surge entonces la pregunta, el ripio está bien, pero un analizador en línea es algo complicado. ¿Existe ya la práctica de usar un analizador portátil o de laboratorio donde, en ese caso, se tome la muestra, se prepare y se coloque para analizar? Cuando recién empezaba a trabajar profesionalmente en este campo tan específico, la reconocida empresa Thermo Fisher Scientific solía ofrecer soluciones muy especializadas para la extracción, es decir, para el ripio. Ellos no extraían, ya trabajaban con lo que estaba en la superficie. Había un horno especial, una máquina especial para limpiar, secar y unir el ripio en bloques de epoxi especialmente preparados. Y de inmediato enviarlos automáticamente al microscopio, que costaba casi tanto como un pozo petrolero. Es decir, sí, existía esa solución porque la información realmente se amortizaba, pero aquí hay dos puntos importantes. En primer lugar, un microscopio electrónico es un microscopio electrónico, un equipo muy caro y muy delicado. En segundo lugar, incluso con toda la capacidad tecnológica de Thermo Fisher. Este proceso de producción no se podía considerar como un sistema completamente en línea. Casi, pero no del todo. Este es uno de esos casos en los que mi frase favorita, clavar clavos con un microscopio, nunca ha sonado tan apropiada. ¿Para qué usar un microscopio que cuesta millones de dólares, cuando ya existe una solución mucho más simple, elegante y conocida, con experiencia acumulada, como el análisis de fluorescencia de rayos X en línea, que está listo para entrar en acción? Por supuesto, también tiene sus matices. Por ejemplo, con esta microscopía y esa preparación podemos identificar de manera inequívoca las rocas a través de las cuales estamos penetrando. Mientras que la fluorescencia de rayos X solo nos da la composición elemental, solo un análisis elemental. Finalmente ya tenemos datos de geofísica. Mejor que nada. Sí, es decir, ya tenemos datos de geofísica, inevitablemente los tenemos. Bueno, porque perforar sin geofísica es... bueno, eso no se hace. Así que tenemos una idea aproximada de la conductividad eléctrica de la roca a cierta profundidad, o de su rigidez acústica, o de su radiactividad. Vemos de qué elementos está compuesta porque el detrito ya ha sido extraído y hemos realizado su análisis por FRX. Y no es necesario ser un pionero en este campo para que una persona experta pueda unir todos estos datos en un solo conjunto. Y aún así se puede obtener toda esa información que proporcionaría un análisis microscópico. O, bueno, no toda, por supuesto, pero una parte significativa de la información que daría el análisis del testigo. También se utiliza ampliamente el registro gamma neutrónico, cuando un generador de neutrones también se baja al pozo, pero de nuevo necesitamos extraerlo, bajarlo. Ese es el primer punto. Bueno, lo primero es que, sí, en primer lugar debemos meter algo a profundidad, analizarlo y luego sacar todo ese material. Este es el analizador. Y el segundo punto es que obtenemos datos, pero no sobre la composición, no sobre la composición petrológica propiamente dicha. El lugar donde estamos ahora, donde estamos perforando, cuando realizamos este tipo de registro, este tipo de análisis, no nos permite saber qué tipo de roca es. Lo que averiguamos es cuál es la conductividad o la rigidez acústica de la roca en ese lugar. Dos rocas diferentes pueden tener fácilmente los mismos parámetros físicos. Bueno, si no es uno, es el otro. Y aquí, para poder diferenciarlas de manera inequívoca, necesitamos realizar una exploración en la que se combinen todos los métodos. Registro gamma, registro acústico, registro eléctrico. En general, hacer todos los registros, lo cual es largo y costoso. ¿Y para qué duplicar lo que probablemente ya hemos hecho? O bien tomar la información que ya tenemos, la información a priori, y utilizarla de manera más eficiente. Para resolver, finalmente, el problema de la geofísica, solo nos falta ver qué es lo que ha subido hasta nosotros desde arriba. La composición química. Es decir, no, en el ideal, por supuesto, sería el testigo, que nos da las rocas tal como se encuentran allí.
Con ellos podemos averiguar de inmediato un montón de cosas más. O sea, el testigo es lo ideal. Es decir, bueno, por eso la gente perforó el pozo súper profundo de Kola y de allí extrajeron testigos. Porque, bueno, es la única manera de vincularse de manera absolutamente inequívoca a lo que ocurre en profundidad. Pero incluso, bueno, por muy bueno que sea el análisis del detrito, nunca será como el del testigo. De todos modos, nunca nos libraremos de eso. Es decir, bueno, las personas que se especializan en esto pueden estar absolutamente tranquilas. Pero cuando obtenemos datos de la sísmica, bueno, de la exploración geológica, de la prospección geofísica, podemos interpretarlos de una u otra manera. Es decir, por ejemplo, tomemos la prospección eléctrica, de la que al menos todavía recuerdo algo. Hacemos la prospección eléctrica e intento construir una sección transversal a partir de esos datos. Y puedo construir fácilmente dos modelos que se ajusten a los datos que obtuve en la superficie. Por ejemplo, tengo una capa con cierta conductividad, una capa de cierto espesor con esa conductividad, luego una pequeña con otra conductividad y una aún más pequeña con una tercera. O al revés, una aquí y luego otra allá. Puedes construir tantos modelos como quieras, y hasta que no vea con mis propios ojos lo que hay dentro, definitivamente no elegiré un modelo. Y el lodo me permitirá hacer mi modelo, aclarar y comprender de inmediato lo que está sucediendo. Literalmente, en tiempo real, mi corte se vuelve cada vez más preciso. Mi modelo se está volviendo cada vez más relevante y coherente con los datos reales. Y si algo sale mal, podré darme cuenta de que, en primer lugar, algo salió mal, y lo entenderé inmediatamente. Y en segundo lugar, para ajustar. Tengo dos opciones sobre cómo podría quedar el corte. Y entonces, y para entender qué es lo que está mal con él, necesito ver la roca que se encuentra a tal profundidad, a partir de la cual empiezan los problemas. Bueno, necesito verla, o al menos hacer algo con ella, pero debe estar en la superficie. Y si solo me guío por el testigo, entonces llego a la zona problemática, donde empiezan las dudas. Detuve el proceso de perforación, saqué la barrena, bajé otra barrena, extraje el testigo, lo saqué y lo analicé. Y solo entonces ya está, tomé una decisión. Pero con el detrito es como que, bueno, la perforación sigue, llegamos al punto donde empiezan a surgir dudas. Bueno, el detrito ya está, digamos, en nuestro camino, y ahora lo vamos a tener. Lo recibimos y lo analizamos. Quizás solo faltaba un pequeño detalle, alguna pista o algún parámetro. Enseguida nos dimos cuenta de esto al observar el lodo, tomamos una decisión y desviamos el pozo en una dirección u otra. Y seguimos adelante. Bueno, la verdad es decir, por lo que yo tengo entendido, tampoco podemos analizarlo de forma inmediata y rápida, sigue suponiendo cierto retraso. Sí, por analogía, como ocurre con el análisis de laboratorio, pero aquí podemos obtener datos del lodo en tiempo real. Cada 3 minutos podemos ver la composición elemental. Al menos ese es un aspecto importante, que has gastado millones y millones para obtener ese cilindro poco llamativo desde gran profundidad. Así que, por supuesto, lo vas a tratar con el debido respeto y mucho cuidado. Es decir, lo vas a preparar adecuadamente. En un laboratorio especialmente equipado, lo vas a analizar y obtener toda la información. De hecho, la industria del análisis de núcleos también es bastante próspera. Hay empresas que solo fabrican analizadores de núcleos. Y les va bien, pero claro, también cuestan lo correspondiente. O sea, sí, eso implica una demora. Y además existe la posibilidad de cometer un error, de arruinar el núcleo, lo cual puede suceder. Y nadie quiere estar en el lugar de la persona que arruinó el núcleo. Eso también es un aspecto psicológico. Por supuesto, proporciona muchísima información, pero la proporciona mucho más tarde, después. Pero por supuesto es mejor que nada. Pero de todos modos ya son pérdidas. Y cuando estamos en tiempo real, cada pocos minutos vamos marcando puntos en el perfil de nuestro pozo, entendemos lo que está pasando y tomamos decisiones, nosotros siempre actuamos correctamente y lo hicimos con mucha rapidez. O sea, la rapidez al decidir, porque mientras se analiza ese núcleo ya son datos póstumos, probablemente ya hayan decidido algo por allá, hacia algún lado. Sí. Y de todos modos continuaron los trabajos. No van a esperar, por supuesto, varias horas o varios días mientras se analiza tranquilamente. Aquí tenemos información operativa que probablemente no sea del todo precisa ni tan confiable. Pues bien, tenemos trozos de roca. Mientras suben hacia arriba con la solución de lodo, todos se van mezclando allí mismo. De alguna manera no vamos a ver exactamente en qué orden, qué tipos de rocas hay allí, cómo está todo eso dispuesto en detalle. No vamos a construir un corte súper preciso, pero en términos generales obtenemos una enorme cantidad de información muy útil que de todos modos nos permite... Bueno, al menos miren, consideramos que a tal profundidad se necesitan núcleos de esa calidad. Bueno, eso de todos modos está previsto, no escapamos de eso. Al analizar el ripio, vemos que el núcleo no es necesario.
Todo está como se esperaba, en orden alfabético, de maravilla. Cualquiera... Viceversa. Bueno, sí. Vemos primero algo... No. Y aquí es lo mismo. Sí, es decir, o nos ahorramos un montón de dinero y tiempo porque no despedimos a Kern cuando, no era necesario. Esto no nos servirá de nada. Y aquí ya está el ahorro. Una vez ahorramos, 2 veces ahorramos. O al revés. Entendimos que nuestra práctica no encaja en absoluto con la teoría que construyeron los sabios geofísicos. Vamos a detenernos, mirar y tomar una decisión. Es decir, esto nos permite seleccionar no con una periodicidad o como está establecido, sino cuando realmente es necesario. Sí, es una tarea muy interesante. En primer lugar, nos resulta muy interesante porque el equipo que nosotros fabricamos es, sin duda alguna, el más adecuado para realizar esta tarea. ¿Por qué? Porque nuestro equipo es poco exigente. Puede funcionar en condiciones, digamos, cercanas a lo extremo, temperaturas muy elevadas, polvo, humedad y vibraciones constantes. Eso es lo primero. En realidad, también es compacta. Es decir, sus dimensiones reducidas permiten instalar fácilmente nuestro analizador. Para ser más precisos, son aproximadamente 1,5 metros por 2 metros. Así que, considerando seriamente que estamos aquí en el campo, probablemente eso también sea algo muy importante. Y de hecho, no hay ninguna dificultad técnica ni ningún problema. Se puede obtener un resultado preciso sobre la composición química cada 2 a 3 minutos aproximadamente. En consecuencia, incluso admito que puede haber un margen de error al comparar con el análisis químico, pero en igualdad de condiciones, aún así, en unidades relativas, si vemos incluso el hierro en nuestras magnitudes físicas. En impulsos por segundo, de todos modos podemos dar la proporción relativa en porcentaje para cada elemento. Cobre, zinc, plomo, hierro suelen estar presentes en todas partes, o sea, en términos relativos cuánto ha variado, aún sin vincularlo a una descripción. Sí, por supuesto, incluso este análisis cualitativo de más o menos, es incomparablemente mejor que la ausencia de cualquier tipo de análisis. Imaginemos que tenemos, olvidémonos de los números, el dispositivo dice poco o mucho, y aquí estamos perforando a través de la piedra caliza. Esto significa que habrá mucho calcio. Y aquí está el dispositivo, dice. Muchos anillos, y de repente perforaron hasta llegar a una roca madre como el granito, y el aparato solo dice, chicos, no hay anillos. O no detecta suficiente, pues no sabe qué es quedarse sin batería ni está calibrado. Solo muestra un pulgar arriba o abajo, incluso esto. Indicador. Sí. E incluso por eso, llegamos al punto en que nuestro corte o bien se confirmó o no se confirmó. Y ¿hasta qué punto el proceso va según lo previsto? ¿Se requieren algunas medidas urgentes? Este punto de vista realmente probablemente puede ser una herramienta muy eficaz. Todo lo que tenemos desde el calcio hasta el uranio, sí, y si estos elementos, digamos condicionalmente sí, esto también varía de un elemento a otro. Si hay más del 1,1%, sí, todo esto se verá muy bien en el espectro, se determinará muy claramente. Todos los metales se determinan perfectamente con rayos X y en proporción porcentual. Se podrá proporcionar esta información con precisión y utilizarla durante el trabajo. Esto de nuevo me produce una profunda sensación de tristeza. El hecho de que nuestras grandes compañías petroleras, sí, es decir, empiecen a experimentar con el análisis de lodos, pero que es algo que realmente me sorprende, no sepan de nuestra existencia, ¿sí? O sea, que entran compañías que por lo visto desconocen por completo que nosotros existimos. Y apenas están comenzando a trabajar en este campo, y las soluciones que veo también son buenas, probablemente tienen su lugar en el futuro, pero es una rama un poco diferente, y esa solución necesita desarrollarse mientras que nosotros ya tenemos una solución perfeccionada durante años y probada en empresas que... Nuestro equipo está diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y puede operar en condiciones industriales difíciles y exigentes. Pero, lamentablemente, quienes necesitan este equipo no saben de nuestra existencia. Por esa razón también surgió la idea de grabar este podcast, porque veo claramente que está surgiendo esta necesidad en el mercado. Entiendo perfectamente que los clientes tienen muchísimas dudas al respecto y que simular todo esto probablemente en algún laboratorio especializado, como el hecho de traer barriles con lodos, es algo bastante problemático. Al igual que con la pulpa, aquí nos encontramos en una situación un poco más complicada y problemática en comparación con el mineral, que al menos se puede transportar.
Sin embargo, estoy seguro de que este tema seguirá desarrollándose, el progreso no se detiene. Ya se han dado los primeros indicios claros, las primeras señales reales en esta dirección, tanto por parte de empresas mineras como de las petroleras. Aquí incluso me gustaría compartir una pequeña experiencia personal. Cuando era un poco más joven y mucho más imprudente, nuestra empresa promovía un nuevo enfoque para el análisis. Del núcleo, no del ripio, el llamado análisis digital del núcleo. Una característica interesante en la intersección y de tecnologías muy avanzadas y de un software realmente revolucionario que permitía extraer del núcleo mucha más información de la que jamás se había podido obtener. El tema era muy relevante, pero dado que solo el software en sí, y esto fue hace 10 años, donde quiera que me dirigiera, es decir, a personas más bien operativas que trabajan en los niveles bajos, me encontraba con una ligera perplejidad. Y era como, bueno, genial, maravilloso, ¿para qué? ¿Cuánto? Gracias por su atención. Aquí está el café y ahí está la puerta. Pero como digo, soy imprudente. Y seguía muy de cerca las noticias actuales, de la industria petrolera. Y en ese entonces en todos lados se hablaba de la formación Bashenov. Bueno, estos son los yacimientos petroleros de la formación Bashenov, que tienen reservas muy ricas, pero son de muy baja permeabilidad. Es decir, hay mucho petróleo, pero es muy difícil extraerlo. Y en consecuencia, se necesita comprender el comportamiento de todas estas rocas, es decir, modelarlas. Recuerdo que el testigo de perforación es un lujo terriblemente caro, y en ese caso, además, su extracción era muy complicada porque las rocas son muy frágiles. Y, en esencia, hicieron todo para obtener el testigo, pero al final solo sacaban lodo. En general, hubo muchísimos problemas con ella. Y de verdad cada día Google me envía una selección de artículos por palabras clave y veo que una persona muy importante, de una empresa muy grande, cuya oficina está en el Boulevard Medieval, dio una ponencia sobre este tema, justo en un reciente foro importante de destacados petroleros. Y veo que mi solución encaja. Perfecto. Pero llamar a una persona así, decirle, hola, soy Sasha Kirilenko y tengo una solución para usted. Pues me temo que no, me temo que eso es imposible. Pero resulta que sí se le puede escribir una carta. No a su correo personal, por supuesto, sino llevar una verdadera carta en papel a un departamento especial de correspondencia. Equivocarse y meterse por la puerta principal, recibir una reprimenda de los guardias. Bueno, en general fue una historia larga y divertida. Pero el caso es que hice la propuesta. Me esforcé al máximo y, en realidad, durante 3 o 4 semanas, pues, me olvidé del asunto. Bueno, hice todo lo que pude, genial. Y llega una respuesta oficial de esta persona. Bueno, esto resulta ser algo increíble, porque así es exactamente como se dan las circunstancias. Y el hecho de que personas de este tipo puedan tomar decisiones, incluso en lo que respecta a la financiación. Difícilmente veremos que nos permitan implementar una nueva tecnología sobre la que, además, aún se sabe muy poco. Incluso ahora, sobre el análisis en flujo del núcleo, en su mayoría hablan los entusiastas y solo las empresas más avanzadas y punteras, esas que ya no es extracción por extracción, sino extracción por eficiencia, por digitalización, todas esas palabras bonitas. Pongámonos en el lugar de la persona que trabaja ahí abajo, que toca directamente el núcleo, el ripio, y procesa los datos, ahí mismo, en el yacimiento. Tiene frío, está sucio, no ha dormido bien. Y para él eso de que la vida puede ser más fácil y que puedes ahorrar mucho tiempo y dinero, pues no es así. Simplemente, por favor, no le molesten mientras trabaja, y él sigue trabajando. Y él no tomará la decisión de que esto se pueda impulsar. Este es uno de esos casos en los que la tecnología requiere, primero, inversiones de capital serias. Segundo, una reflexión profunda. Y tercero, conocer la tecnología, entender que realmente es rentable, y que hará que una persona muy importante sea aún más importante y aún más rica. Pero es a esta persona a quien hay que explicárselo, así que este es uno de esos casos en los que, cuando en el podcast anterior discutimos que hay que hablar del equipo con quienes serán los ejecutores y con quienes trabajan en los niveles más bajos, esto es absolutamente cierto en los casos en que la tecnología ya es conocida y ya está desarrollada. Y sobre cualquiera de estos temas, se puede encontrar mucha información en Internet y discutirla con la persona de base. Sí, el costo de esta implementación puede ser alto y gastarse en vano, pero no es crítico. Hablamos de una tecnología totalmente nueva de la que no se sabe nada. Algo así solo se implementa desde arriba y, principalmente mediante una justificación económica.
El objetivo de nuestro podcast es una comunicación sincrónica, de modo que nuestra audiencia objetivo, espero, cuando tenga tiempo libre, cuando le sea conveniente, también pueda ver nuestro podcast, conocer nuestras soluciones, nuestra disposición y abordar tareas tan complejas y poco convencionales. Alexander, sí, muchas gracias por una exposición tan detallada e interesante de un problema que me parece es realmente fundamental. Geofísicos en el análisis de ripios. Sinceramente espero que todo esto les ayude y sea de gran utilidad para nuestros espectadores. Y estaremos encantados de leer y escuchar los comentarios de los espectadores, preguntas sobre este tema, sus opiniones sobre cuán demandado y prometedor consideran que es. Esta es nuestra audiencia objetivo, que puede disfrutar y seguir este podcast de cerca. Alexander, me gustaría probablemente, para terminar y poner punto final brevemente y resumir una vez más. Con mucho gusto. Punto 1. Lodo es lo que sucede cuando hay perforación, hay lodo. Y esta ya es nuestra decisión, o lo usamos o no lo usamos. El primer punto. El segundo punto. Siempre es mejor tener información que no tenerla. Y el tercer punto. Tener información siempre es mejor que no tenerla, especialmente si la información llega de inmediato y en tiempo real. Eso significa ahorro, rapidez en la toma de decisiones y al menos es algo elegante. Así que el tema es muy candente y muy relevante. Cuanta más gente se interese por esto, más agradable será para todos. Para nosotros, como fabricantes de este tipo de equipos o equipos relacionados, y para quienes se dedican a la perforación, como las empresas que buscan obtener la máxima eficiencia de sus inversiones. Se puede decir que ahora mismo están presenciando el comienzo de una nueva revolución en este ámbito, por supuesto. Esperemos sí que sea una revolución en el buen sentido de la palabra, que aporte nuevos frutos, nuevas herramientas y permita aumentar la eficiencia de los trabajos de exploración geológica, reducir los costos y tomar decisiones de gestión más equilibradas. Y tal vez la dura vida de los perforadores se vuelva más fácil. Allí los muchachos realmente la pasan difícil. Esperemos. Gracias, Alexander.